Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, vamos a leer el versículo primero. Gálatas capítulo 5, versículo primero. Dice así la palabra de Dios: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y una versión un poquito más moderna dice así: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Este texto de la Escritura hace referencia a una situación que vivían los Gálatas. La iglesia de los Gálatas había hecho un retroceso. Eran creyentes, aceptaron la libertad que tenían en Cristo, y muchas veces ocurre que por amigos, por familiares, por la misma presión de los compañeros de trabajo, de estudios y demás, aquellas cosas que hemos dejado atrás, que hemos vencido, que hemos creído que al estar unidos a Cristo ya no estamos atados a ellas, los Gálatas volvieron atrás y empezaron a tener ciertos temores. Por ejemplo, tenían temor de que si no se lavaban las manos, Dios no los iba a bendecir. Había un ritual de lavamiento de manos antes de comer cada uno de los alimentos. Usted me dirá: pastor, yo también me lavo las manos antes de comer los alimentos, pero usted no se lava las manos cada vez que cambie de plato, ¿entiende? Primer plato, se lava las manos; segundo plato, se lava; el postre, se lava las manos; termina, se lava, vuelve a lavar las manos, ¿no? Entonces, había muchos rituales como estos que los judíos que se convertían al cristianismo los habían dejado, porque eran prácticas simplemente que de antes que esclavizaban al hombre, y ahora con Cristo ya estaban libres. Otra de las prácticas tenía que ver con las observancias de los días, ¿no? Que este día se podía hacer esto, que aquel día no se podía hacer aquello otro, y también el día sábado, que era un día que estaba establecido en la ley como un día para el descanso del hombre. Tenía muchísimas reglamentaciones, que no se podía hacer esto, que no se podía hacer otro, que se podía caminar tantos pasos. Recuerden cuántas veces a Jesucristo lo criticaron porque Él sanó el día sábado, porque hizo obras de bien el día sábado. Y entonces tanta estructura, ¿no?, legalista llevaba a las personas a estar esclavos, ¿no? Y querían hacer algo, pero tenían la presión, ¿no? Y habían los Gálatas vuelto atrás, habían vuelto atrás. Lo mismo pasa a veces con nuestra vida, que hay algunas cosas que hemos superado, pero por H o por B, lo que nos ocurre es que volvemos hacia atrás, ¿no? Imagínense, un hermano de la iglesia que viene todos los domingos con su Biblia, y de pronto, ¡pum!, se le cae la Biblia y se le cae la estampita de la Virgen, de San Cayetano. Y uno dice: ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y que ha vuelto hacia atrás. A lo mejor porque no tenía trabajo, a lo mejor porque estaba enfermo por esto, por lo otro. Alguien vino y le dijo, y entonces incluyó algo y se ha atado, porque ha vuelto hacia atrás y ahora tiene temor que si no tiene esto, si no guarda esto, entonces le va a ir mal, ¿no? Durante durante varios años, una hermana que venía a una de las iglesias donde estábamos pastoreando, cada vez que llegaba a la iglesia se persignaba a ella, ¿no? Y se persignaba, y los hermanos decían: ¿pero para qué hace eso? ¿Para qué lo hace? Y dice: bueno, es la costumbre, esto, lo otro. Pero después lo dejó a la práctica, ¿no? Dejó la práctica. Y después, pasado largo tiempo, volvió nuevamente a lo mismo. Y una vez le pregunté, hermana, le digo, ¿por qué ha vuelto a persignarse? Porque la he notado, llegó a la iglesia y se volvió a persignar.
no, lo que pasa es que me han dicho que si no hago la señal de la cruz me va a ir mal y demás, así que la hago ahora en todo lugar, en todo momento, para cualquier cosa. Digo, hermana, yo digo, pero si Dios nos puede hacer libres de todas estas temores, todas estas ansiedades que tenemos, estas dudas, ¿no? ¿Por qué no pedirle a Dios que la libere en vez de creer que haciendo esto o aquello nos va a ir bien o mal, ¿no? Tengo una pregunta para ustedes, ¿no? ¿Cuál es el animal terrestre más grande que hay sobre la faz de la Tierra? ¿Cuál es el animal más grande que hay sobre la Tierra? ¿Alguien me ayuda en la respuesta? ¿La ballena? No, la ballena está en el agua. No, es sobre la tierra. La jirafa es muy alta, pero el elefante, ¿sí? El elefante es el animal más grande que hay sobre la tierra, ¿sí? Pero el elefante le tiene temor a algo, a los ratones. A los ratones, y es algo que se va pasando de generación a generación en los elefantes. Ahora usted imagínese que un elefante se convierte al evangelio. Imagínese, no vaya a salir fuera a decir, no, pastor nuevo que tenemos dice que los elefantes se convierten. No, estamos imaginándonos. Entonces, lo lógico sería que este elefante convertido, arrepentido, creyente, ya no tuviera los temores de antes. ¿Sabe cuál es el temor? ¿Por qué el elefante tiene temor a los ratones? Por más pequeñito que sea, se alborotan todos los elefantes cuando ven un ratoncito, porque tiene temor de que se le meta por la trompa. Tiene temor de que se le meta por la trompa. Y el elefante no tira aire por la trompa, sino sí, absorbe el aire. Entonces cuando lo absorbe, el ratoncito se le va para adentro. ¿Sí? No quiere decir que a todos los elefantes le ha pasado esto. Esto seguramente que le ha pasado a algunos elefantes, pero esto marca a toda la generación de elefantes porque se va pasando de generación en generación. Cuidado con esto, cuidado con esto. Y nosotros como seres humanos tenemos muchos temores por allí. Cuidado con esto, cuidado con lo otro. No comas, no mezcles, no digas, no hagas, ¿no? Y yo muchas veces me pregunto, ¿y por qué no? ¿Cuál es la razón? Y mucha gente me responde, porque siempre se hizo así, ¿sí? Pero a lo mejor podríamos librarnos de ese temor que tenemos. Ahora, hago una pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede dominar a este elefante tan grande? ¿Cómo se puede dominar a este animal tan grande? El elefante de circo, es diferente del elefante que está en la selva, porque el elefante de circo tiene atada a su pata una cadena que es muy pesada, la cadena, ¿sí? No es larga, sino es pesada. Y en el extremo de esa cadena, ¿saben lo que tiene? Una estaca de madera, una gran cadena, y en el extremo tiene una estaca de madera, Antes de la función del elefante de circo y después de la función le ponen la cadena. Antes que salga el espectáculo, tiene la cadena. Va al espectáculo, le quitan la cadena. Vuelve el elefante a la parte de atrás donde vive y entonces vuelven a ponerle la cadena, pero esa cadena está sujeta a una estaca de madera. Ahora, si el elefante tiene tanta fuerza, ¿por qué no tira de la cadena y se va? ¿Para qué sirve esa cadena? ¿Para qué sirve esa estaca que tiene allí? Yo sé que algunos de ustedes me dirán, claro, el elefante no se va porque está maestrado. A ver, pero si está maestrado el elefante, ¿para qué necesita la cadena? ¿Para qué necesita la cadena? La realidad es que cuando era pequeño, el elefante, fue capturado, ¿no? Y lo llevaron a un lugar donde lo iban a maestrar, Y entonces sujetaron
a una columna de hormigón su pata. Su pata le pusieron una cadena y esa cadena iba a una columna de hormigón. Cada vez que el elefante pequeño tiraba de la cadena, se lastimaba la pata. Y tiraba y se lastimaba, tiraba y se lastimaba. Y pasó mucho tiempo en que ese elefante tenía esa cadena. Y cuando dejó de tirar la cadena, era que el elefante ahora estaba preparado para ser amaestrado, Algunos duran más, otros duran menos, pero todos tienen heridas en sus patas. Y llega un momento en que uno no quiere tirar más de la cadena. ¿Por qué? Porque no se quiere herir más. Esa es la realidad. Recordemos el texto bíblico que hemos leído al principio, Gálatas 5:1. En la versión más moderna dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Cristo nos ha dado libertad. La Escritura dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él nos ha dado libertad de nuestros pecados, nos ha dado libertad de nuestros temores, nos ha dado libertad para que podamos ahora hacer la voluntad de Dios. Todo aquello que antes nos ataba, que tenía que ver con nuestros errores, nuestros fracasos, nuestros temores, todo eso, cuando nos unimos a Cristo, el Señor dice: estás libre de esto. Es como decir, la cadena te la desato. Ahora podés ir libremente. Al principio no sabíamos cómo funcionaba, pero después poco a poco fuimos experimentando la dimensión de lo que es la libertad de aquellos que están en Cristo. Ya no tenemos que tener temor a que alguien nos ponga una brujería, ya no tenemos que tener temor a que se meta un espíritu del diablo en nosotros, ya no tenemos que tener temor a que el diablo haga algo en nuestra familia. No, si el Espíritu de Dios está en nosotros, echa fuera todo lo malo. No puede la oscuridad meterse si hay luz en nosotros. Y esa es la libertad que tenemos en Cristo. Aún más, tenemos una libertad en Cristo de comenzar de nuevo. Por eso la Biblia habla de un nuevo nacimiento, una nueva criatura, una nueva creación. Todo lo pasado queda allí olvidado y ahora somos hombres y mujeres que podemos comenzar de nuevo. Esa es la libertad que nos da Cristo. Y la recomendación del apóstol Pablo es: manténganse firmes en esa libertad. Es por eso que cuando alguien dice: no, lo que pasa es que yo soy así, yo no voy a cambiar, quiere decir que te has olvidado de la libertad que Cristo te da. Porque el Señor ha dicho: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si alguien dice: no, yo siempre soy así, no voy a cambiar, no, estás en proceso de cambio. Cada uno de nosotros somos una pieza de Dios, un trabajo que Dios está haciendo, pero es un modelo no terminado. Es por eso que vos mirás a tu hermano y le ves defectos. Mira al pastor, le ve defectos. Mira a la iglesia, le ve defectos. ¿Por qué? Porque todos, cuando entramos a la iglesia, entramos como a un taller. Y en un taller se arman las cosas. No es un salón de venta, un taller. Hay personas que no pueden entrar a un taller porque son tan ansiosas que dicen: ¿y eso para qué es? Eso le falta esto. Si ya sé que le falta, si todavía no lo he pulido. ¿Y eso le falta? Es que todavía no lo he pintado. ¿Y eso para qué es? Y lo que pasa es que hay que darlo vuelta. Lo están mirando al revés. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, ¿qué vemos? El modelo no acabado.
Estamos en un proceso de cambio, pero cuando alguien dice yo ya no voy a cambiar, detiene el proceso de cambio. Por eso dice el apóstol Pablo, manténganse firmes en la libertad que Cristo le ha dado y no vuelvan al yugo de esclavitud. El yugo de esclavitud es decir, no puedo, no sé, no me animo, tengo vergüenza. Sí, es verdad, todos lo tenemos, todos experimentamos eso, pero de la mano de Dios podemos enfrentarlo. De la mano de Dios podemos decir las cosas. Con la compañía de Dios podemos enfrentar a aquella persona que a lo mejor nos ha maltratado, nos ha humillado y arreglar la situación. Si con la compañía de Dios podemos solucionar las diferencias que tenemos con un vecino, con un familiar, con un pariente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos más fuerza que antes, más fuerza que antes. El apóstol Pablo dice, manténganse con ese pensamiento, manténganse con ese ánimo. Nosotros también tenemos cadenas, y esas cadenas nos impiden hacer ciertas cosas. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, invitas a alguien a tu casa y esa persona no viene. Te cansás de esperarle. Y entonces vos decís, a ver, no invito más a nadie. O invitás a la iglesia a alguien, a un vecino, a un familiar. Sí, ya voy a ir, sí, ya voy a ir. Y no viene. Y al final vos decís, no invito más a nadie. Y para reafirmar si estás en lo correcto o no, pedir una segunda opinión. Vieron que muchas veces cuando uno va al médico le dicen, mire, usted tiene cáncer. Entonces vuelve a la casa uno con un temor. ¿Qué hago ahora? Se le derrumba el mundo, ¿no? Y entonces viene alguien y dice, pero ¿por qué no pedir una segunda opinión? ¿Saben que todos los seres humanos, consciente o inconscientemente, siempre pedimos una segunda opinión? Por ejemplo, alguien no ha venido porque le hemos invitado, nosotros decimos, no lo invito más. Y preguntamos, le comentamos a otro, y entonces el otro es como que nos confirma nuestra posición, ¿no? Y dice, pero ¿para qué invitarle? Si no vienen, no lo invites más, si no vienen. Y ya nos hemos quedado, sin querer, con una atadura, con una cadenita ahora, ¿sí? Que nos va a impedir invitar, nos va a impedir invitar. Yo quiero que vos pensés por un momento, ¿cuántas veces has salido y has invitado gente que venga a la iglesia? ¿O has salido y has evangelizado? Y cuando uno le responde no, una y otra vez, todas respuestas negativas, al final, uno que no es de hierro, le duele todo eso y es como que al final dice, bueno, si son todos no, entonces no voy a ir más en esa dirección. No quiero que me hieran más, no quiero oír más esa palabra. Otro ejemplo más. Confiamos en alguien, ¿no? Hemos contado algo a alguien, el otro me dijo, no, yo no voy a decir nada a nadie. Volvés a la otra semana, todo el mundo se ha enterado. Y para mal, porque se ha distorsionado lo que vos habías dicho, ¿no? Y entonces vos decís dentro de tu corazón, no confío más en nadie. Y aún más, hasta buscamos un texto en la Escritura que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Es que estás herido, por eso buscaste ese texto. Porque si estuvieras bien, hubieras buscado el otro texto que es, para Dios nada es imposible. Claro que sí, porque ahí está nuestro corazón, ahí está nuestro corazón. Es verdad que este texto, maldito el hombre que confía en el hombre, pero es para que entendamos que nuestra mayor confianza está puesta en Dios, pero no para que no confiemos más en nadie. Si no confiamos más en nadie, ya no nos casaríamos más, ya no tendríamos más amistades, tampoco le pediríamos a alguien un favor. ¿Por qué? Porque ya no podemos confiar en nadie. Y de pronto viene alguien que nos susurra al oído y nos dice, mira, yo estoy cansado de confiar en otros y me han defraudado tanto que al final yo ya no le pido un favor a nadie, porque no se puede confiar en nadie.
viene otro y te susurra, mirá, nadie se va a preocupar por vos. Si no lo haces vos, no lo hace nadie. Y uno dice, ¿será verdad todo esto? ¿Será verdad? Y sin querer, otra vueltita más de cadena. Ya no invitamos, ya no confiamos. Otro ejemplo más. Prestamos algo a alguien y no nos lo devuelve. ¿No te ha pasado? Prestaste una herramienta, hace un año que la tiene la otra persona. ¿Para cuándo? ¿Cuándo me va a devolver la herramienta? ¿Cuándo? Y vos vas y le decís, sí, que ya la tengo. La tenía para dártela. Uy, que no sé dónde está, se me perdió, me olvidé esto, lo otro, lo que sea. Y al final uno llega a esta conclusión, no presto más nada a nadie. Y viene otro y te dice, mira, seguí mi ejemplo, ¿yo sabes lo que hago? No le pido nada a nadie y entonces nadie me puede pedir nada a mí. Y uno dice, ¿será verdad? Así es la vida cristiana. No hay que pedir nada a nadie y esperar que nadie nos pida nada y sin querer otra vueltita más de cadena. Ya no invitamos, ya no pedimos prestado o no prestamos nada a nadie, ya no confiamos en los otros porque nos han defraudado. Todas estas son como heridas que hay en nuestra vida y son marcas que tenemos, son marcas que nos dicen, acordate que no te lo devolvió, acordate que no vino, acordate que reveló tu secreto. Y entonces esa herida que tenemos nosotros es una marca que nos impide liberarnos y creer que puede ser. En una oportunidad, yo recuerdo que estábamos saliendo a evangelizar y visitábamos un barrio, y entonces había un hermano que conocía el barrio y venía al lado mío. Entonces este hermano me iba diciendo, en esa casa no hay nadie. Claro, si no hay nadie, no voy a dejar el folleto ni voy a tocar el timbre. Entonces yo respetaba, no hay nadie. Dice, en esa casa son testigos de Jehová, mejor no va. En eso son mormones, tampoco. Estos son cristianos, católicos, y carismáticos, están re comprometidos con, mejor pasemos de largo. Saltaba uno, saltaba el otro. Y hasta que llegó a una casa y yo digo, a ver, tengo todos los folletos en la mano, no puedo repartir ninguno, a ver, ¿cómo es el tema? ¿No? Y entonces llegamos a esta casa y digo, en esta, mira, si querés vos andás. Pero he ido tantas veces y siempre nos dicen que no quieren saber nada con la religión, que no quieren saber nada. Y dice, si no querés andar, dice, pero yo no iría. Hemos ido tantas veces. Y le digo, entonces le pregunté, le digo, ¿y hoy fuiste? No, hoy no fuimos. Y entonces, a lo mejor hoy ha cambiado. A lo mejor hoy Dios le ha convencido de que Él existe. A lo mejor hoy Él tiene necesidad de Dios. A lo mejor hoy tiene un problema y no encuentra salida. Y a lo mejor nuestro folleto, nuestra visita, nuestra palabra le da luz. Dice, puede ser, dice, ¿no? Puede ser, dice, pero ya va. Y entonces nos damos cuenta, hermanos, que el no, el rechazo, la herida, al final nos ata, ¿no? Y quiero que volvamos al ejemplo del elefante. Y tengo una pregunta para hacerle, ¿no? ¿Por qué el elefante no tira de la cadena? Y la primera respuesta es porque el elefante se ha resignado. Ha tirado tantas veces que al final ha dicho, este no cambia más. ¿De qué sirve? Nunca voy a romper esta cadena. Entonces el elefante se ha resignado y por eso no vuelve a tirar. Ojo, que el elefante de circo puede tirar la cadena, pero como está resignado no tira, porque la cadena no está atada a nada. La cadena está sujeta a una estaca de madera muy simple. Puede irse el elefante cuando quiera, pero no se va porque está resignado. Marta y María eran las hermanas de Lázaro que esperaban a Jesús que sanara a su hermano.
Y cuando uno se resigna a algo, hace lo que hicieron Marta y María. ¿Saben lo que hicieron Marta y María? Se inventaron una frase que se la repitieron a Jesús una y otra vez. Cada vez que Jesús hablaba, ellos le repetían: Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces Jesús le hablaba de otra cosa y Marta y María sacaban la frase que se habían inventado: Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Como si Jesús fuera el culpable de la muerte del hermano. Como diciendo: mira, Maestro, no hablemos más del tema. Cuando uno se resigna, busca una frase que justifique esa resignación. Y entonces dice: no, porque esa gente es dura, es muy dura. No, este no va a cambiar nunca. No, ¿sabe qué? Dice: en Argentina el país nunca va a salir adelante. Y nos resignamos con esa frase, que es una frase de resignación. En otra oportunidad viene el ángel y habla con Zacarías. Zacarías era el marido de Elizabeth, un hombre ya grande, la mujer estéril, no podía tener hijos, y el ángel le dice: tu esposa va a tener un hijo. Inmediatamente Zacarías saca su frase de resignación, porque lo intentó tantas veces y no lo obtuvo. Y su frase de resignación era: a ver, yo ya soy viejo y mi esposa es estéril. ¿Cómo puede ser esto? Yo ya soy viejo, mi esposa es estéril. A ver, ¿cómo puede ser esto? Frases de resignación. Y mira, a tal punto llegó esa frase de resignación, la habrá dicho con tanta convicción que el ángel le dice: mira, te vas a quedar mudo. Basta de decir eso, basta de decir eso. Te vas a quedar mudo. Porque para Dios nada es imposible. Y nosotros muchas veces reafirmamos nuestra posición porque tenemos una cadena. Y el Señor nos dice, nos recuerda el apóstol Pablo: hay que mantenerse firmes en la libertad. Y si tenemos una cadena, tenemos que quitarnos la cadena que tenemos, echar fuera nuestra frase de resignación. Estoy seguro que cada uno de nosotros tiene una frase de resignación. Una con respecto a la familia: no, vos no va a cambiar nunca. Otro con respecto al trabajo: no, mi jefe, dices. Otro tenemos una frase de resignación con respecto al barrio, con respecto al país, la iglesia. Son frases de resignación que nos hemos inventado, que afirman el hecho de que ya no vamos a ir en esa dirección. No vamos a esperar nada de esa dirección. Volvemos a hacernos la pregunta: ¿por qué el elefante no tira de la cadena? Y la segunda respuesta es: porque el elefante guarda un recuerdo. El elefante guarda un recuerdo. ¿Cuál es el recuerdo? El recuerdo de las heridas que le produjeron la cadena. Tiraba y tiraba y no podía salir. Pero ese tirar también le produjo una herida, una y otra vez. Entonces, ahora él guarda un recuerdo. ¿El recuerdo cuál es? No tires, porque si tiras, te vas a lastimar. Simón Pedro pasó toda la noche pescando. Tira la red a un lado, tira al otro, va con la barca para un lado, va para el otro lado. Y se aparece Jesús al amanecer y pregunta: ¿han pescado algo? Nada responde. Es muy duro para un pescador responder nada, porque eso demuestra: o sos un mal pescador o has tenido un mal día. Entonces a uno le da un poco de vergüenza, ¿no? Los hombres, cuando estamos arreglando algo por ahí: ¿sí? ¿Podés o no? Llamo al técnico. Dice la mujer: no, sí puedo. A ver, que a uno le cuesta decir: mira, a ver, que yo no sé, no puedo, ¿no? A la mujer, cuando se le quema, a nuestra esposa, cuando se le quema la comida, o salió muy salada, o lo que sea, le sienta así un gusto. No, lo que pasa es que cambió de marca de sal, y esta sale más que la otra, y está bien. Y que a uno le cuesta reconocer: me he equivocado, estaba pensando en cualquier cosa y le puse más sal o lo que sea, ¿no? Entonces Jesús le dice a Simón Pedro: mirá, dice,
anda para adentro y volvé a tirar la red. Y entonces Simón Pedro, como cualquiera de nosotros que lo ha intentado tantas veces, pone cierta resistencia y Simón Pedro le dice a Jesús, a ver, toda la noche hemos estado pescando, no hay nada ahí. Pero si vos me decís que yo vaya, en tu palabra yo voy a echar la red. No en mi palabra, no porque yo quiera, sino porque vos me lo decís. Y así fue. Simón Pedro echó la red, pero no por la palabra de él, no porque estaba convencido, sino simplemente porque muchas veces a nosotros nos ocurre que está bien, lo voy a hacer, pero si no sale, es por tu culpa. Yo me imagino que Simón Pedro habrá dicho, voy a ir, voy a volver, y voy a decir, ¿viste, maestro, que no había nada? Pero no fue así. Volvió con la red que arrastraba peces, ¿no? Y eso le cambió el recuerdo de toda la noche. Un recuerdo de fracaso. Un recuerdo de fracaso. Zacarías, cuando tuvo a Juan el Bautista, tuvo que olvidarse de la frase de resignación, yo soy viejo, mi esposa es estéril, porque aquí tenía la prueba de que esa frase de resignación no sirve para Dios. Ninguna frase de resignación sirve para Dios. Marta y María le dicen al maestro una y otra vez, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dice, tu hermano vivirá. No, dice, va a vivir al final de los tiempos, cuando resuciten todos. No, dice, tu hermano va a vivir ahora, va a vivir ahora. Y la resignación le lleva a decir, cuando Jesús dice, saquen la piedra de la tumba, inmediatamente saltan las hermanas de Lázaro y dicen, Señor, huele mal, huele mal. ¿Qué importa para Dios si algo huele mal? Lo importante es que Dios tiene el poder para cambiar las cosas. Me gustaría que podamos definir en esta tarde si vamos a ser elefantes de circo o cristianos de circo. El elefante de circo es aquel que da el espectáculo y vuelve a su cadena, da el espectáculo y vuelve. El creyente de circo es aquel que viene a la reunión, canta, se deleita delante de la presencia de Dios, escucha la palabra, pero cuando vuelve a la casa, vuelve a la cadena que tiene, vuelve a clavar de nuevo la estaca. Y durante toda la semana dice, no se puede, no se puede, no se puede. Pero también tenemos otra alternativa. Podemos ser elefantes libres o creyentes cristianos libres. ¿Quién es el cristiano libre? Es aquel que por más que tenga un recuerdo malo, sabe que Dios puede cambiarlo para bien. Por más que tenga una frase de resignación que ha dicho muchas veces, ahora se apodera de lo que dice la palabra de Dios y en vez de decir la frase de derrota, dice un texto de la Escritura. Para Dios todo es posible. ¡Qué bueno! Y lo otro queda detrás. ¿Por qué? Porque es un cristiano libre. Es un cristiano libre. ¿Qué hacer para romper la cadena que tenemos? Mirá, recién decíamos al principio que cuando tenemos un problema o vivimos una dificultad, nosotros nos damos una respuesta y decimos, esto ocurrió por esto. Pero después podemos pedir una segunda opinión y el otro nos puede confirmar o no lo que nosotros decimos, pero el otro no es Dios. Yo te invito a que de ahora en adelante no te conformes con pedir una segunda opinión, sino seamos creyentes, cristianos de tercera opinión. ¿Sabes cuál es la tercera opinión? La opinión de Dios. Vos decís que no, tu vecino dice que no, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios?
Muchas veces nosotros nos juntamos con personas que piensan igual que nosotros. Entonces, si nosotros pensamos que algo no va a ser, nos juntamos con el otro que también piensa que no va a ser. ¿Por qué no le pedimos a Dios su opinión? Porque cada vez que Dios da su opinión, entonces ahí es donde la cadena se rompe y ahí es donde la libertad viene. No importa si está muerto Marta y María, Lázaro va a resucitar. Y esa es la opinión tercera, es la opinión de Dios. No importa, Zacarías, lo que vos digas o lo que diga tu esposa, vamos a oír una tercera opinión, la opinión de Dios, que dice, vas a tener un hijo. No importa, Simón Pedro, si ha estado toda la noche pescando y si todos tus compañeros de pesca corroboran de que no hay peces en el lago. Vamos a oír la opinión de Dios. Y Dios dice, al amanecer hay peces. No, si los peces son a la noche, pero hoy es al amanecer. Y cuando uno le hace caso a Dios, se rompe la cadena. Y nuevamente experimentamos la libertad. Si me miro a mí mismo, dice la canción, no puedo yo creer, pero si miro a Cristo, renace en mí la fe. Si Dios te dice, saca la piedra, hacelo. Hacelo. ¿Por qué? Porque vas a ver que vuelve a la vida aquello que estaba muerto. Si Dios te dice que vas a recibir lo que pediste, aunque haya pasado mucho tiempo, créelo, porque viene la respuesta en camino. Si el Señor te dice, arrojá nuevamente la red en Barrio Ituzaingó, arrojala nuevamente a la red, es porque ahora sí pescaremos. Hermanos, atesoremos esta palabra y tratemos de practicarlo a lo largo de esta semana.